Hola, les voy a relatar hoy la solución de los ejercicios resueltos que aparecen en el listado 4. Son dos ejercicios. El primero de ellos nos presenta una transformación de R3 en R4, a la cual hay que calcularle todas sus cositas, calcular el núcleo, imagen, nulidad y rango. Bien, vamos a partir por el núcleo, que es más fácil. Entonces, el núcleo corresponde a los vectores que llegan a cero a través de la transformación, es decir, los vectores cuya imagen es el nulo. Entonces, planteamos la ecuación de que su imagen sea el nulo. Esto en realidad es un sistema lineal en que la matriz que tiene de la transformación es la matriz del sistema lineal, es un sistema lineal homogéneo, por lo tanto se aborda mediante Gauss. Y entonces acá tenemos la matriz ampliada del sistema con el lado derecho nulo. Bien, entonces uno comienza a hacer el escalonamiento típico de Gauss. Acá siempre les recomiendo hacer la primera columna de una vez. Todas las operaciones que liberan la primera columna se pueden hacer de una vez porque son referidas a la misma fila. Se usa la primera fila para pivotear. Entonces se pueden hacer simultáneamente y así uno gana un poco de tiempo y espacio. Luego entonces las de la segunda columna y al final la tercera columna. En este caso, como debimos analizarlo antes, pero pudimos analizarlo antes, tenemos 3 columnas y 4 filas. Por lo tanto, necesariamente iba a quedar una fila nula, lo cual no tiene nada de malo a priori. Ahora es interesante ver que aquí el rango de la matriz es 3. Eso es importante porque el rango de la matriz es el mismo rango de la función. O sea, de hecho tienen el mismo nombre los dos conceptos porque son el mismo concepto, reflejan el mismo concepto. Entonces ya sabemos que el espacio imagen de la función va a tener dimensión 3. Eso es lo primero. Lo otro, vemos que las columnas de la matriz son linealmente independientes porque no hay escalones anchos, lo cual justamente significa lo mismo que habíamos dicho antes. Ahora, en este caso, como estamos mirando el sistema homogéneo con las columnas son independientes, por lo tanto el sistema tiene solución única y como es homogéneo es la solución trivial. Por lo tanto, el núcleo es simplemente el espacio trivial. Todas esas cosas pudimos observar habiendo escalonado esta matriz. Así, la nulidad es 0, porque siempre recuerden que el espacio nulo se genera a través del el conjunto vacío. El conjunto vacío genera el espacio nulo, por lo tanto, la dimensión del espacio nulo es 0. Bien, y esto es todo respecto al núcleo. Vamos entonces ahora con el espacio imagen. El espacio imagen es recorrer todas las imágenes de la transformación, es decir, ir evaluando la transformación en cada uno de los vectores. Ahora, ¿cómo en la práctica logramos calcular esto, encontrar una base o caracterizar este conjunto? Pues hay un teorema muy bonito que dice que la imagen está generada por la imagen de una base. Por ejemplo, de la base canónica. Ahora, vamos acá a la parte de la definición y nos damos cuenta, aquí en la matriz, nos damos cuenta que si evaluamos esto en la base canónica, por ejemplo el vector 1, 0, 0, al multiplicar va a rescatar la primera columna. Si evalúo en el vector 0, 1, 0, va a rescatar la segunda columna y así sucesivamente. Es decir, evaluar la transformación en la base canónica es equivalente a tomar los vectores de la columna, o sea, las columnas los vectores columnas de la matriz representante. Entonces, acá, cuando queremos entonces calcular el espacio imagen, basta tomar el espacio generado por las columnas de la matriz. Ahora acá la solución que se presenta es más detallada y llega exactamente a lo mismo. Lo que nos muestra que simplemente dice, bueno, vamos a evaluar la función. Evaluar la función significa, pues, evaluarla en un vector x, y, z. El vector b es un vector x, y, z, es decir, recorrer esto para todos los valores de x, y, z.
Si esto lo separamos como ponderación, como combinación lineal de vectores, llegamos a esta situación y nos damos cuenta que esto exactamente pues es el espacio generado por las columnas. O sea, se llega a lo mismo. En el fondo esto vuelve a demostrar el teorema por el cual uno afirma que el conjunto imagen, el espacio imagen es el generado por la evaluación de la función en una base. Entonces, ahora, como ya habíamos observado antes, estos columnas son linealmente independientes. Por lo tanto, este conjunto generador es una base en realidad. Y de allí sabemos nuevamente que la dimensión es 3, entonces el rango es 3. Podríamos seguir trabajando si quisiéramos, pero no sé si vale la pena. Por ejemplo, podríamos caracterizar este conjunto. Pero no lo piden explícitamente, por lo tanto no es necesario hacerlo. Bien. Ok, ahora aquí otra cosa que es interesante, que es verificar el teorema núcleo-imagen. Verificarlo no se pide, pero en una prueba siempre es bueno verificar el teorema núcleo-imagen porque se tiene que cumplir. Entonces, si ustedes los números que le dieron no verifican el teorema núcleo-imagen, significa que ustedes se equivocaron en alguno de los cálculos, que en Gauss sumaron mal, restaron mal o cualquier cosa que es muy común y normal cuando uno resuelve un ejercicio. Así que habíamos visto que la nulidad es nula, que el rango es 3, por lo tanto 0 más 3 es 3, y la dimensión del espacio de partida, que es R3, también es 3, así que se verifica el teorema núcleo-imagen, y entonces podemos dormir tranquilos. Bien. Y ahí termina con eso el ejercicio y podemos pasar al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio resuelto del listado 4 dice, dada una transformación, que es la que está allí, de R5 en R5, determine si H es sobreyectiva o no. Bien, la sobreyectividad es algo que podemos analizar siempre mirando el rango de la función. ¿Qué es lo que sabemos? O sea, ser sobreyectiva significa que cubre todo el espacio de llegada, es decir, que la imagen de la función es todo el espacio de llegada. Dicho de otra manera, el conjunto de imágenes es R5. Y si expresamos eso en términos de las dimensiones de los espacios, tenemos que el rango debe ser 5. Entonces, una manera es simplemente calcular el rango. Ahora, otra manera para calcular el rango es valerse del teorema núcleo-imagen. El teorema núcleo-imagen me dice que el rango va a ser igual a la dimensión del espacio partido menos la nulidad. Entonces, yo podría también simplemente calcular la nulidad y como la dimensión del espacio partida ya la conozco, es 5, estaría lista. Entonces, esa es otra vía. Ambas vías son válidas. En esta área hay muchas maneras de resolver un ejercicio y eso es muy interesante. Ustedes son libres de hacerlo como su intelecto les mande. Entonces, este ejercicio se reduce más o menos a hacer lo mismo que antes. Vamos a calcular el núcleo de la función, que esa es una de las maneras de hacerlo. Entonces, lo hacemos. Calculamos el núcleo de la función. Igual que antes, eso consiste en calcular el núcleo de la matriz. Por lo tanto, resolver el sistema lineal asociado a esta matriz. Y entonces lo podemos hacer, como siempre, mediante el método de Gauss, escalonando la matriz. Como les digo siempre, háganlo en forma muy ordenada, de izquierda a derecha, cada columna a la vez. Y bueno, una vez que ustedes ya lograron escalonar, entonces aquí obtienen esta matriz, que es una matriz donde podemos identificar que hay solamente 3 pivotes. Y hay 2 columnas que no tienen pivote. Entonces, eso me dice inmediatamente que el núcleo tiene dimensión 2. Y que el rango es 3. Entonces, de inmediato ya podemos responder la pregunta, podemos afirmar que simplemente la función no es sobreyectiva. Bien, entonces aquí podríamos concluir y terminar la pregunta. Ahora acá nosotros dimos más datos, calculamos en forma explícita el KER y una base del KER y todo, pero esto en realidad no es necesario.
Nosotros como profesores lo hacemos porque les sirve a ustedes ver este tipo de ejercicios resueltos, pero necesario en realidad no es. Bien, entonces la función nos damos cuenta que no es sobreyectiva. Ahora, voy a hacer la otra forma que estaba dada también, que es en vez de calcular el núcleo, calcular la imagen. Entonces calculamos la imagen y por el teorema que aduje en el ejercicio pasado, la imagen entonces es el espacio generado por las columnas de la matriz. Entonces nuevamente vamos a ir a ver si esta matriz, pues que estas columnas son linealmente independientes o no. Como es la misma matriz, el proceso de Gauss llega al mismo resultado y al haber filas que no tienen pivote, nosotros podemos detectar que claramente el conjunto no es linealmente independiente y el vector, el tercer vector y el quinto vector podrían ser eliminados. Entonces la base del conjunto imagen va a consistir solamente en el primer vector, el segundo vector y el tercer vector. Así que ahí también nos damos cuenta que no es sobreyectiva porque el espacio de llegada es R5 y acá tenemos solamente 3 vectores en la base. Bien, hasta aquí llegamos con la clase de hoy día. Muchas gracias. Chao.